Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer un video titulado Militares chilenos asesinan a militares chilenos. Esto es sorprendente porque, por lo menos en el caso personal mío, yo no tengo conocimiento de otro gobierno militar en que hayan ocurrido asesinatos de camaradas a manos de camaradas, y sobre todo de militares de alto rango. El único caso que se me viene a la mente, obviamente que tienen que haber otros, es el caso de Stalin respecto de los comandantes y generales soviéticos. Esto es importante dejarlo en claro, como me dijo un suscriptor cuando hablé del robo de las 80 toneladas de oro con las donaciones que hizo la población al gobierno militar, entregando sus anillos de bodas, y que nunca se supo ni se sabrá qué pasó con ese oro. Me dijo que siguiera yo sacando todos los esqueletos del armario. ¿Por qué? Porque se trata, estimada amiga y amigo, no de favorecer políticamente a alguien a costa de la ética o de la moral. Eso lo puede hacer un marxista. Esa es la especialidad, pero no una persona patriota. Usted, si es patriota, usted no se va a callar, por ejemplo, frente a la corrupción de los militares que están robándose las platas del ejército. No va a mirar las consecuencias políticas o las conveniencias. Lo mismo los empresarios que hacen colusiones o los políticos de derecha que entregan facturas y boletas falsas para ser comprados por los empresarios. Eso, para los libertarios, sean políticos o dueños de canales, cero crítica. Porque digamos, son beatos los de su sector, mientras que el Estado y los de la izquierda son demonios. Yo por lo menos no participo en eso. Y esta información es muy importante que ustedes lo conozcan, porque esto para mí es algo monstruoso, como ustedes mismos se van a enterar a medida que vaya haciendo la narración. El primer caso de oficial de alto rango que fue asesinado fue el coronel, un momentito. Aquí, el coronel Gustavo Cantuarias Grandón. ¿Qué pasó con este coronel? Un día antes del pronunciamiento militar, Pinochet le encargó a este coronel que cobijara en la escuela de alta montaña de Río Blanco, de la cual él era el comandante, a su mujer y a sus 5 hijos, de modo tal que si el golpe de Estado fracasaba, pudiera pasarlos a Argentina. Sin embargo, después fue detenido este coronel Cantuarias por orden de Pinochet y fue trasladado a la escuela militar. Y entregaron la versión de que se había suicidado. Imagínense, un coronel que está en pleno uso de sus facultades, ejerciendo su cargo, al día siguiente, a los pocos días, se suicida. La causa de muerte era un balazo bucocraniano encefálico. A la fecha del golpe de Estado, el general Nicanor Díaz Estrada, de la FACH, era el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y el coordinador de los servicios de inteligencia de todas las ramas de la Fuerza Armada, y además subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Sobre la muerte del coronel Gustavo Cantuarias, el general Díaz Estrada dijo: lo trajeron preso al día siguiente a la escuela militar, le dejaron un revólver sobre la mesa y le dieron 20 minutos para que se suicidara. Del suicidio todos dudan y nunca se supo qué pasó realmente con el coronel Cantuarias. Luego vamos al caso del mayor Mario Lavanderos Latástegui. En octubre del 73, el mayor Lavanderos también murió de un balazo en la escuela militar. También se informó que había sido un suicidio. Sin embargo, el peritaje realizado por orden del fiscal militar determinó que la teoría del suicidio era imposible, porque los peritajes del arma, que era de propiedad del oficial que estaba custodiando al mayor Lavanderos, había sido limpiada después del disparo
Y las pruebas de parafina demostraron que en las manos de Mayor Lavanderos no había rastro de pólvora, prueba que no se le realizó al oficial en cuestión. Las declaraciones de los militares que llegaron al casino después del disparo aseguran que el señalado oficial pretendió evitar que el personal de guardia diera cuenta del suceso, a tal punto que uno de ellos debió encañonarlo con su arma para que los dejara informar a sus superiores. 5 días antes de su fallecimiento, el mayor Lavanderos había sido designado para dirigir la sección de extranjería del recinto detenido del Estadio Nacional. Y el 16 de octubre firmó un documento por el cual le otorgó la libertad a 54 detenidos de nacionalidad uruguaya que se encontraban en ese campo prisionero, que fueron entregados al embajador de Suecia. El caso del general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del ejército. El general Prats, después del golpe de Estado, se trasladó con su esposa Sofía Cuthbert a vivir a Buenos Aires, habiendo sido invitado por el ejército argentino, y consiguió trabajo como gerente de relaciones públicas de una empresa. Él estaba siendo vigilado permanentemente y eso él ya lo había percibido. Sucede que una brigada de la DINA había sido trasladada a Buenos Aires para hacerle seguimientos. Esto decidió a Prats aceptar una oferta de trabajo en España, donde una universidad de Madrid le ofreció dar clases durante un año. Como el pasaporte general había caducado y el de su esposa fue retenido al salir de Chile, en julio de 74 solicitó al cónsul nuevos pasaportes. Pero este señor se encargó de no entregarle los pasaportes y sí le informó a la DINA la solicitud que había formulado el general Prats. Entonces llamó por teléfono a su casa un agente de la DINA, Arancibia Clavel, que los amenazó de muerte y mencionaron que el general Prats, lo que le había dicho al cónsul, que primero se iba a Brasil y de Brasil a España, eso ya lo sabía este agente de la DINA. El brigadier Espinosa encargó la misión de organizar el asesinato del general Prats. Él llevaba ya un año en Buenos Aires y no había intervenido en absolutamente nada que tuviera que ver con la política chilena. Entonces formaron un equipo en que estaba Raúl Iturriaga, Neumann, que actualmente está en Punta Peuco, José Sara, que también está en Punta Peuco, Guillermo Salinas, Paulo Bernal, Armando Fernández Lario, bueno, otros fulanos más que no vale la pena. El 28 de septiembre del 74, el estadounidense Michael Townley, que era agente de la DINA, se introdujo al garage de Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades. 2 días después, el 30 de septiembre, al regresar Carlos Prats y su esposa a su casa, Townley hizo explotar el explosivo por medio de un control remoto, provocándole la muerte instantánea a los dos. Los restos del automóvil y de los restos humanos quedaron esparcidos por 50 metros. Durante el proceso se estableció que una célula de la DINA, integrada por más de 6 individuos, era la que había ejecutado todo esto. Operaba con apoyo en Buenos Aires de 2 empresas estatales chilenas, el Banco del Estado y LAN Chile. Townley confesó ante la justicia de Estados Unidos que había colocado la bomba que causó la muerte de Orlando Letelier y de Ronnie Moffitt en Washington, y también la bomba que causó la muerte del general Carlos Prats y de su esposa en Buenos Aires. Este individuo, pocas horas después del asesinato de Buenos Aires, viajó a Uruguay y de Uruguay se trasladó a Chile. La Corte Suprema dictó la sentencia condenando a Manuel Contreras y a Pedro Espinosa a 17 años por los 2 homicidios y 3 por asociación ilícita, y a otros personajes más. Como pudo establecerse en las investigaciones, el asesinato del general Prats fue ordenado por Pinochet al general Contreras, quien sin embargo se libró de ser condenado, Pinochet, porque en una serie de fallos contradictorios de las Cortes fue sobreseído cuando en la última vista del desafuero este fue rechazado por la Corte Suprema por cuestiones formales.
Sin embargo, el ministro de la Corte Suprema, Heriberto Benqui, dictó un fallo personal junto al fallo general en que señala claramente y indubitadamente que Pinochet ordenó este asesinato, porque no se puede pretender la especie que echó a correr la UDI en esos años, que había sido Contreras, fíjese, en un arresto individual, sin conocimiento y sin autorización de Pinochet, el que había ejecutado a Prats. ¿Qué ganaba Contreras con esto y cuál era su objetivo? Y si esto ocurriera en todos los regímenes dictatoriales, quiere decir que el jefe de Estado lo pueden eliminar al día siguiente porque él no tiene el poder, pues lo tiene este otro. En septiembre de 1974, la DINA cumplió con una de sus operaciones más importantes hasta ese entonces: asesinar al ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, en Buenos Aires. La sentencia contra sus autores llegó 36 años después, cuando la Corte Suprema condenó a 6 altos oficiales del ejército. Los motivos para eliminar a Prats y el contexto político de su muerte lo revisamos en el fallo histórico. Carlos Prats González asumió como comandante en jefe del ejército después del crimen de su amigo, el general René Schneider, nombrado por Eduardo Frei Montalva y confirmado por Salvador Allende. En plena crisis del gobierno socialista, intentó renunciar varias veces para evitar una guerra civil, hasta que finalmente lo hizo, dejando en el cargo a su hombre de confianza, Augusto Pinochet Ugarte. Consumado el golpe militar, a los 18 días de la renuncia de Prats, los aparatos de inteligencia dirigidos por Pinochet iniciaron su persecución. Traicionado por la familia militar y por quien creyó su aliado, cruzó la cordillera ante la amenaza inminente de ser asesinado. La Junta, y en particular el general Pinochet, estimaron que la presencia del general Prats podía ser un caso de inestabilidad política del régimen militar, ¿no? A pesar de que la salida del general Prats del país tenía precisamente por propósito lo contrario. Prats no quiso transformarse él mismo ni en el líder de una oposición al general Pinochet, ni tampoco en un militar que pudiera nuclear a la oposición que estaba siendo derrotada por el golpe militar. Prats intentó salir de la política contingente chilena, sin trabajo y lejos de sus hijos. Comenzó una nueva vida en Buenos Aires, junto a su esposa, Sofía Cuthbert, hasta 1974. El Departamento Exterior desplaza sus aparatos de inteligencia, en particular a Michael Townley, ¿no? El agente, ¿verdad?, que se encargó, ¿no?, de hacer el uso y poner la bomba, construir y poner la bomba y activarla. El agente norteamericano de la DINA puso una bomba bajo la caja de cambios del Fiat 125 que conducía a Prats el 28 de septiembre. 48 horas después, y cuando el ex general regresaba con Sofía del cine a su casa en calle Malavia 3305, barrio de Palermo, la hizo estallar con un control remoto. El atentado para Eric Palma, profesor de Historia del Derecho, tiene dos tipos de consecuencias: la violación de códigos del ejército y doctrinas militares chilenas, y otras de carácter político. Ya no se trata de adversarios, en política uno tiene adversarios. En este caso el régimen militar notifica que tiene enemigos, y por lo tanto que los enemigos de mayor calado, como era en este caso el general Prats, en la lógica del general Pinochet, pueden incluso ser eliminados físicamente. En Argentina, la jueza María Servini investigó la causa y detuvo en 1996 a Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA y conocido como el Dinamitero. Este fue condenado a cadena perpetua el 2000 por el crimen de Prats y recibió libertad condicional el 2007. El 2011 fue asesinado por un prostituto en Buenos Aires. Paralelamente, se abrió el proceso el 2003 en Chile a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. La investigación del caso culminó el 2010, cuando la Corte Suprema dictó el fallo definitivo a 36 años del crimen, una sentencia que sentó precedentes. Cambia la participación de quienes habían estado siendo acusados hasta dicho momento de los delitos que se estaban investigando. También respecto a la asociación ilícita, cómo analiza el delito de asociación ilícita como un delito aparte de los delitos que habían sido investigados, y también el homicidio calificado del señor Prats junto a su esposa en la ciudad de Buenos Aires.
9 imputados, 7 de ellos oficiales o suboficiales, conformaron una asociación ilícita según la sentencia. Ellos solicitaron la media prescripción y solicitaron también en términos de amnistía. Sin embargo, la Corte Suprema fue bien enfática en términos de señalar que, si bien en algunos casos se aplicaron rebajas de pena, no se aplicaba la amnistía toda vez que eran delitos de lesa humanidad y iban en contra de los tratados internacionales suscritos por nuestro país en esa materia. En su mayoría, los imputados fueron condenados por 2 homicidios y asociación ilícita, entre ellos el ex general Manuel Contreras, que recibió 20 años de presidio. 20 años también fue la sentencia para el coronel Pedro Espinosa. El mayor, Raúl Iturriaga Neumann, fue condenado a 15 años y 100 días. Misma sentencia para José Sara Holger, Christoph Wilke y Juan Morales Salgado. Jorge Iturriaga Neumann fue condenado a 5 años con libertad vigilada. Reginaldo Valdés tuvo 2 condenas de 541 días por los 2 homicidios en libertad vigilada. Mariana Callejas, esposa de Townley, recibió 5 años de prisión por los 2 homicidios. La mujer, cómplice en el crimen, murió el pasado 2016 y el agente norteamericano de la DINA vive actualmente en Estados Unidos bajo los términos del programa de protección de testigos que existe en ese país. El general Augusto Lutz Ursúa. Este general era el director del Servicio de Inteligencia Militar. Él empezó a tener roces con el coronel Contreras por las violaciones de derechos humanos y por el hecho que le faltaba el respeto, porque Contreras era coronel y él era general y él no lo respetaba ni le contestaba ninguna pregunta. Yo solo le respondo al general Pinochet. Cuando asesinaron al general Pras y a su esposa, él se dio cuenta inmediatamente, el general Lutz, especialista en inteligencia, que el asesinato había sido ordenado desde acá, pues. Y eso también le provocó preocupación, porque él obviamente que ahora estaba en la lista negra. Después, como él estaba generando críticas en la reunión del Cuerpo Generales, Pinochet lo sacó violentamente de Santiago y lo trasladó a Punta Arenas. Lutz se había enfrentado a Pinochet en una reunión de generales. Incluso grabó esa reunión cuando le dijo que la DINA era culpable de todos los asesinatos, crímenes, desapariciones, torturas, incluso de militares que se estaban ejecutando. Entonces el señor Pinochet golpeó la mesa y dijo: ¡Señores, la DINA soy yo! Entonces ahí, y dijo: ¿alguien más tiene la palabra? Como burlándose de todos los que estaban ahí. Entonces Lutz dijo a su familia que lo único que quería ahora era retirarse en el ejército. Pero poco antes que lo hiciera, Pinochet fue a Punta Arenas y durante la comida que se le estaba ofreciendo, bastó que probara un bocado, el general Lutz y se dobló en 2. Lo llevaron al hospital de Punta Arenas, dijeron que eran varices al esófago, el general Lutz no bebía. Lo operaron de emergencia, ahora dijeron que tenía una septicemia. Lo trasladaron a Santiago, el ejército se hizo a cargo. Y en Santiago fue nuevamente operado en el hospital militar, ahora era úlcera gástrica, o sea, iba variando el diagnóstico. La intervención duró 2 horas y el doctor Patricio Silva Garín le explicó a la familia que había ubicado una arteria sangrante en el estómago, pero que se recuperaría. Extrañamente, ese mismo día, una radioemisora dio la noticia que el general Lutz había muerto en el hospital militar, cuando estaba vivo. Y después un canal de televisión repitió lo mismo en un momento en que todos los medios de comunicación estaban en poder del gobierno militar. Este conjunto de errores médicos, entre comillas, fueron agravándolo. Y en una de las últimas visitas que le hizo la familia, el general Lutz, en un papel escrito a mano, les dijo: sáquenme de aquí. La gente creyó que estaba alucinando.
Por este motivo, después de su muerte, su hija, María Olga Lutz, concurrió en representación de la familia a hablar con Pinochet y le pidió que ordenara un sumario en el hospital militar para aclarar lo sucedido. Entonces Pinochet designó al director de Sanidad del Ejército, el médico Eduardo Díaz Carrasco, como fiscal de la investigación. Fueron citados todos los participantes en la atención del general, enfermeras, médicos, funcionarios que declararon ante el doctor Díaz. Incluso la cónyuge fue cariada con el doctor Cerda, que lo operó en Punta Arenas. Todo lo que se iba declarando, el actuario lo registraba en el expediente. Después de un mes, la hija llamó una y otra vez al doctor Díaz, que no le respondió. Solamente después de 7 meses logró ubicarlo por teléfono. La respuesta del médico fue desconcertante. Perdone, Olguita, que no la entienda. ¿De qué sumario me habla? Perdóneme, pero usted está equivocada. No se ha realizado ningún sumario, Olguita. Quédese usted tranquila, que aquí no se ha realizado ningún sumario. Entonces la hija, angustiada y desesperada, habló con el general Odlanier Mena, que fue el sucesor de Contreras en la DINA, cuando cambió su nombre a CNI. ¿Y qué le dijo el general Mena? Yo le aconsejaría a Olguita que deje las cosas como están, porque no va a sacar absolutamente nada. A su padre lo mató la DINA. El general Jorge Kurt, que era pariente político de la familia Lutz, le dijo lo mismo. A tu padre lo mataron en el hospital militar. El hijo menor del general Lutz, que era médico, realizó su práctica en el hospital militar. Y allí solicitó la ficha clínica de su padre, pero le dijeron que la ficha había desaparecido. Entonces revisó personalmente el libro de ingresos, encontrando que la hoja correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre había sido arrancada. O sea, para efectos estadísticos, el general Lutz nunca había estado internado en el hospital militar. Otra de las paradojas del caso es que el cuerpo médico que atendió al general Lutz en el hospital militar estaba encabezado por el cirujano militar Patricio Silva Garín, el mismo que encabezó el equipo médico que atendió al expresidente Eduardo Frei Montalva en la clínica Santa María. Y en el caso Frei también desapareció la ficha médica. Y agreguemos que el doctor Patricio Silva fue procesado por el ministro Alejandro Madrid por el asesinato de Frei y se salvó y fue sobreseído porque falleció hace poco. El asesinato del general Óscar Bonilla. 4 meses después de la muerte del general Lutz, el general Óscar Bonilla también murió en extrañas circunstancias. Este general era la segunda antigüedad del ejército detrás de Pinochet y era el que tenía más arrastre entre todos los militares, porque él fue el que encabezó al interior del ejército el golpe de Estado. En un primer momento, el general Bonilla quería una popularidad enorme porque él iba a los campamentos, a las poblaciones, a los centros de reforma agraria, a las caletas de pescadores. Era el único militar que lo hacía. También escuchaba a las madres que buscaban averiguar el paradero de sus hijos. El diario La Nación publicó el año 96 un artículo en que se refiere a la misteriosa muerte del general Óscar Bonilla. Al precipitarse a tierra el helicóptero en que viajaba desde San Fernando a Santiago poco después de despegar, Eduardo Bonilla, que era hijo del general y consejero de la Embajada de Chile en Colombia, y que entre paréntesis le vendió un automóvil a mi padre, y le dijo esa vez: Pinochet asesinó a mi padre. Dijo en esta entrevista que él tenía serias dudas sobre la versión que atribuyó la caída del helicóptero a un accidente. Señaló que su padre tuvo graves conflictos con el coronel Manuel Contreras, la policía secreta. En una ocasión, incluso su padre, me refiero al general Óscar Bonilla, arrestó a Manuel Contreras en el propio regimiento Tejas Verdes de San Antonio, donde él era el comandante. ¿Cómo fue la historia?
Cansado el general Oscar Bonilla de las denuncias que le llegaban de lo que ocurría realmente en Tejas Verdes, tomó su helicóptero con su ayudante y fue a San Antonio. Y ahí le ordenó a Contreras que le mostrara los calabozos. Se encontró con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, desnudos y amarrados, otros colgados de los brazos con el cuerpo en el aire, todos golpeados, torturados. Entonces llamó al subcomandante y le comunicó que él asumía el mando y dejó arrestado a Contreras. Le ordenó entregar un informe oficial respecto de los asuntos detectados en Tejas Verdes. Contreras, indignado y dispuesto a todo, se reunió urgentemente con Pinochet para darle a conocer lo que Bonilla estaba realizando. Sofía Prats, la hija mayor del comandante en jefe, informó posteriormente que un general, no dio su nombre, pero se cree que fue el general Bonilla, le informó que la DINA estaba preparando el asesinato de su padre en Buenos Aires. Las diferencias entre Bonilla y Pinochet quedaron en evidencia y se relacionaban con el poder que iba acumulando Pinochet en la medida en que iba avanzando la represión. Claro, porque él era la única persona en Chile que tenía un ejército particular, que le obedecía solamente a él y que tenía la capacidad de asesinar incluso a generales de ejército. Le dijo, ¿sabes, Bonilla? Es conveniente que los organismos que detienen lo hagan con las herramientas legales que están dispuestas en la ley. Bueno, el día 2 de noviembre, el general Joaquín Lagos, de 73, fue a visitar a Bonilla para contarle los asesinatos que había cometido en Antofagasta la Caravana de la Muerte a cargo del general Sergio Arellano Starr. Porque estando él como comandante en jefe, estos miembros de la caravana sacaron a los presos de las cárceles y los asesinaron y los destrozaron. Descuartizaron los cuerpos, le arrancaban los ojos, le hundieron los cráneos, le cortaban las extremidades, le vaciaban los intestinos y todos esos cadáveres destrozados se los dejaron al general Lagos para que él se los entregara a la familia. Entonces vino a hablar con Bonilla. Y ahí Bonilla le dijo algo que fue profético. Joaquín Lagos se llamaba. Por culpa de esta clase de gente dentro del ejército vamos a pasar a la historia como unos asesinos. Y así fue. Ese es el motivo, estimada amiga y amigo, por qué el ejército y la Fuerza Armada hoy tienen 0,0 peso político en la sociedad chilena. Al día siguiente, cuando Arellano ya se había ido de Antofagasta, conoció la verdad. En la noche, 14 detenidos fueron sacados de la cárcel y fusilados. Según Lagos, había sido engañado. Procedieron. Me sentí con dolor, con impotencia, con rabia, con todo lo que usted se imagina, ante un hecho de esta naturaleza que hicieron en mi zona jurisdiccional y a mis espaldas. Al día siguiente Arellano volvió a Antofagasta. Ahí lo esperaba Lagos para encararlo. Y me llamó por teléfono, para darme las gracias por las atenciones recibidas. Imagínense. Yo que estaba con mi indignación sin nombre, le dije, no me des gracias ni nada, le dije. Vete inmediatamente a mi oficina a explicarme los crímenes cometidos por tu gente, le dije yo, al mando tuyo. Entonces, y le dije, no trates de salir, le dije yo, porque te va a ir mal, ya sea en tierra o en el aire, le dije. Después de decirle tantas cosas, lo reconozco, él pudo hablar y dijo, aquí yo respondo de todo. ¿Qué vas a responder tú? Le dije. Y saca de su manga el oficio mediante el cual el comandante en jefe lo nombra oficial delegado. Ahí, de acuerdo con el significado que ello tiene, vi que no tenía nada que hacer. Ese mismo día aterrizó en la tarde en Cerro Moreno el general Pinochet. Venía de vuelta de una gira por Iquique. Lagos pidió audiencia urgente y relató en detalle todo lo ocurrido. Usted tuvo una reunión importante con él en el mismo aeropuerto de Antofagasta y el mismo día en que despidió a Arellano. ¿De qué se habló en esa reunión con Pinochet? Fue el momento oportuno para que yo le entregara toda la información de toda la actividad que había tenido Arellano, tanto en Antofagasta y en Calama, porque ya en esa hora ya me habían informado de Calama lo que había hecho en Calama. Y informé todo. Me dio 5 minutos para esa conversación. Tuvimos cerca de 1 hora hablando.
Y ahí le dije que yo no seguía más en el ejército, que cursara mi expediente de retiro, que en este ejército no podía seguir más. Mis principios eran otros. No me quiso dar esto y me pidió que tratara de mejorar el perfil del ejército ante la situación que había hecho Arellano. Cuando yo le informé de todo esto, salió y me pidió un teléfono. Y ese le dijo, pretendió hablar con él, pero no lo encontró. Y le dejó el siguiente recado: dígale al general Arellano que no haga nada más, que vuelva inmediatamente a Santiago y mañana a primera hora vaya a conversar conmigo. Y eso y corto. Después se despidió de mí, hasta luego, hasta luego. Por eso se indigna al ver que hoy la defensa de Pinochet hace descansar responsabilidades en los subalternos. Si fuera, como dicen los abogados del desaforado senador, que los jefes de guarnición eran los responsables, ¿por qué entonces envió a un oficial delegado, que según el reglamento del ejército es plenipotenciario? Es el comandante en jefe del ejército que está presente frente a uno. Uno nada tiene que hacer. Nada. Él ordena, hace lo que estima conveniente. En el caso suyo, en Antofagasta, es el único lugar donde los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, esta operación se demoró un poco. ¿Por qué? Mire, me costó porque hasta cierto... me daba una vergüenza verlo. Si estaban hechos pedazos, hombre. Si no eran cuerpos humanos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma decente, más o menos. Cuando le planteó el general Bonilla su molestia a Pinochet respecto de Contreras, ahí prácticamente cavó su tumba, tal como le pasó al general Lutz. En un extraño y nunca aclarado accidente, el día 3 de marzo de 75, cuando Bonilla abandonó San Fernando con dirección a Santiago, su helicóptero capotó, se cayó, después de haber despegado. Tanto el general como 6 de los acompañantes fallecieron en el lugar. Para aumentar las dudas y sospechas que se trataba de un crimen por órdenes superiores, llegaron unos técnicos franceses que habían venido a supervisar las compras de estos helicópteros, junto con personal de la Fuerza Aérea. Y una cosa les pareció rara: el rotor de cola del helicóptero había quedado a una enorme distancia del aparato. Y después continuaron los hechos anómalos. El sumario fue abierto por la FACH, pero se lo quitó el ejército sin que nunca se conociera el resultado del sumario del ejército, ni el de la FACH. Y el cabo sobreviviente fue enviado a Francia, o sea, lo sacaron de Chile, y el coronel a cargo de la aviación del ejército fue destituido. La empresa francesa que había vendido al ejército esta partida de helicópteros envió a Chile a 2 de sus técnicos ahora para investigar las fallas mecánicas experimentadas por el aparato en que pereció Bonilla. Mientras realizaban los primeros pasos de la investigación a bordo de un helicóptero similar al que había usado Bonilla, ambos técnicos fallecieron en un accidente de características casi idénticas al que le costó la vida al general. El resultado de la investigación de esto último fue clasificado secreto. El asesinato del coronel Gerardo Hoover Olivares. Este caso ocurrió no dentro del gobierno de Pinochet, esto ocurrió dentro del gobierno de Elwin. Él fue ascendido el año 91 a la dirección de logística del ejército, donde estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. Él se dio cuenta que existía un tráfico desenfrenado y desembosado de armas desde Famae hacia Croacia. Croacia en ese momento se había salido recién de Yugoslavia y estaban en una guerra civil con Serbia, y existía una prohibición de venta de armas a ambos países, pero Chile le estaba vendiendo, bajo la tutela de Pinochet, armas a Croacia en forma clandestina e ilegal. Entonces fue a hablar con Pinochet y le contó todo lo que él había detectado. Entonces Pinochet, que era ahora psiquiatra, le dijo: usted está loco, señor, tiene que ir a un psiquiatra. Esa fue la respuesta que le dio.
En ese periodo llegaron 2 traficantes internacionales de armas, el espía inglés Sidney Edwards y el croata Vladimir Sesen. Ambos venían a armar a los croatas contra los serbios. Después apareció un tal Monser al-Krausar, que también traficaba armas a Croacia. Viajó en 2 oportunidades a Chile. Por su lado, Yves Marciale, representante de otra firma, arribó también a Chile con el encargo de comprar armas de segunda mano para vendérselas a los croatas. Sucedió que Marciale cerró el trato con FAMAE y la firma militar a cargo de la producción de armas le entregó por $6 millones más de 370 toneladas de armas del ejército y de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Fusiles SIG SG-550, misiles tierra-aire Blowpipe, misiles antitanque Mamba, cohetes, granadas, morteros y grandes cantidades de munición 7.62 milímetros. FAMAE estaba dirigida por el general Guillermo Letelier, uno de los más cercanos a Pinochet. El general Carlos Krum, a cargo de la logística, requirió al coronel Gerardo Huber que pusiera a disposición del general Guillermo Letelier, director de FAMAE, a un empleado civil. El tráfico ilegal de armas fue descubierto en diciembre de 1991, cuando un carguero que llevaba las armas chilenas etiquetadas como ayuda humanitaria desde el Hospital Militar de Santiago fue descubierta en Budapest, la capital de Hungría. Un periódico húngaro publicó la noticia. Entonces el general Guillermo Letelier, que era el director de FAMAE, fue obligado a renunciar. 2 días después, el ministro de Defensa, por requerimiento del ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema nominó al magistrado Hernán Correa de la Cerda para investigar este tráfico de armas. El magistrado citó al coronel Gerardo Huber como testigo, el que declaró que seguía las órdenes del general Krum a cargo de logística. El 29 de enero del 92, el coronel Gerardo Huber estaba descansando en San Alfonso, a Cajón de Maipo, donde un amigo de él muy amable lo había invitado, un tal Elwin Tapia. Y en ese momento desapareció. Su cuerpo fue encontrado un mes después en el lecho del río Maipo con el cráneo despedazado. Fue asesinado tiempo antes que atestiguara ante el ministro Hernán Correa en la causa por exportación ilegal de armas a Croacia. Las investigaciones revelaron que Pinochet estaba al mando de este tráfico ilegal de armas. Así lo declararon los generales Ramírez y Krum, y recibía dinero a través de compañías offshore y compañías de fachada, incluyendo el banco Coutts International de Miami. La policía chilena al principio declaró otra vez que la muerte del coronel Gerardo Huber era un suicidio. Curiosamente, había una especie de manía suicida en el ejército. Pero, sin embargo, la magistrada María Soledad Espina, que es hermana del ex senador Alberto Espina, excluyó esta posibilidad. El caso finalmente fue investigado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que lo recalificó como homicidio. El magistrado tomó declaración a Pinochet. El general Krum, responsable de la logística, declaró al ministro Claudio Pavés que el trato de armas había sido directamente aprobado por Pinochet. Además, documentos oficiales declaran que el dinero del trato de armas fue canalizado a las cuentas bancarias personales de Pinochet en el extranjero. El capitán Araya, que había sido condenado a 5 años
por su participación en el trato de armas, se hizo testigo estatal y declaró que había actuado conforme a las órdenes de la jerarquía militar. Agregó que Pinochet tenía el conocimiento completo de esta venta, ya que él estaba en comunicación con el director de FAMAE y puso a disposición por parte del ejército las armas que fueron vendidas por FAMAE. O sea, fíjese que además del tráfico hubo un hurto de estas armas por parte de Pinochet, del ejército, hurto al ejército. Fueron las declaraciones entregadas por el capitán Araya las que permitieron reabrir los dos casos, el de tráfico de armas y el del asesinato del coronel Gerardo Hoover, que estaban cerrados por la justicia militar. Araya, como digo, sostuvo que fueron los altos mandos, incluido Pinochet, quienes planificaron y ordenaron la venta ilegal de armas a Croacia. El general Florencio Tejos, jefe de material de guerra, declaró ante el tribunal que fue el mismo Pinochet quien autorizó que las armas fueran sacadas desde distintas unidades de la entidad castrense, así como de otras ramas de la Fuerza Armada. El ministro Pavés, entre la desaparición y el descubrimiento del cadáver del coronel Hoover, logró reconstruir lo que había sucedido. Primero fue detenido en una instalación militar secreta hecha funcionar por la inteligencia chilena. Pavés presume que Hoover fue secuestrado por agentes de la Brigada de Inteligencia del Ejército y transferido al Centro de Detención Secreto de la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos, que dependía del director de la Inteligencia Nacional del Ejército, general Eugenio Covarrubias. Hoover sabía demasiado, pero no vivió para contarla. Su familia tiene la convicción que fue torturado antes de morir. Por su parte, el año 85 apareció muerto también por supuesto suicidio. Es una plaga de suicidio. El chofer de Hoover, el sargento Blas Meriño Castillo, cuya muerte no se investigó. Y el ministro Pavés determinó que mientras Hoover se encontraba en manos del ejército, tras que comenzaran los problemas por las armas enviadas a Croacia y cuyas ganancias iban directamente a los bolsillos de Pinochet, su compadre Julio Muñoz lo llevó bajo engaño al puente del Toyo, en el Cajón del Maipo, donde fue asesinado por un tiro a larga distancia, presuntamente por un francotirador. Dice el expediente. El magistrado determinó el tipo de fusil empleado, del que existían en ese tiempo solamente 4 en los arsenales del ejército. La Corte de San Miguel confirmó la sentencia que condenó al general Víctor Lizárraga, ex subdirector de la inteligencia del ejército, a 5 años de cárcel por el homicidio calificado y otros 5 años por asociación ilícita. Al brigadier Manuel Provis a 4 años por el homicidio y otros 4 por asociación ilícita. El general Carlos Krum, ex jefe de logística, una pena de 541 días por homicidio calificado. Después, el ministro Pavés afirmó que el móvil detrás del homicidio del coronel Hoover era ocultar el tráfico de armas a Croacia, cuyo cuerpo apareció en el Cajón del Maipo meses después que se detectara la exportación ilegal de armas de FAMAE a Croacia. Declaró por el tráfico ilegal de armas del ejército a Croacia y días después desapareció. El 20 de febrero de 1992 se encontró su cuerpo en la ribera del río Maipo. Recién, en el año 2009, la justicia determinó que se trató de un secuestro y homicidio calificado, protagonizado por agentes de la dictadura. En nuestro fallo histórico de esta semana revisamos el caso del coronel Gerardo Hoover. Ya retornada la democracia, en pleno verano de 1992, la prensa nacional volvía a mencionar al ejército en sus portadas por una nueva investigación judicial. El coronel Gerardo Hoover Olivares desapareció de la casa donde vacacionaba en el Cajón del Maipo el 29 de enero de ese año y 22 días después, su cuerpo fue encontrado en el río Maipo con el cráneo destrozado. Semanas antes, tuvo que declarar por un misterioso caso de tráfico ilícito de armas a Croacia que involucraba a sus compañeros de armas.
Para mí fue un caso difícil, emblemático. En el río Maipo corresponde al coronel de ejército Gerardo Huber. Yo diría especial. El cadáver encontrado ayer en el sector La Obra del río Maipo era efectivamente el del coronel de ejército Gerardo Huber Olivares. En ese periodo de tiempo también tuve que tener guardia porque me seguían autos. Un año después del golpe de Estado, el coronel Gerardo Huber, con 29 años, entró a la DINA y fue enviado a Argentina. Tras volver al país, trabajó con el agente estadounidense Michael Townley fabricando armas químicas. Fue a los inicios de los 90 cuando su destino empezaría a cambiar, obteniendo un cargo en la dirección del Ejército de Logística. En FAMAE tenía a su cargo las importaciones de materiales para renovar los elementos técnicos del ejército. Y allí, al parecer, él se dio cuenta de que habían irregularidades, de alguna manera, y entonces se comenzó a sentir como perseguido. Diciembre de 1991 y un aviso de la CIA paralizó el aeropuerto de Budapest. 11 toneladas de armas destinadas a Croacia fueron descubiertas por policías húngaros. El origen, fábricas y maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE. La situación alarmó a la justicia chilena y el 4 de enero de 1992 el máximo tribunal designó como ministro en visita a Hernán Correa de la Cerda. Los dardos no tardaron en llegar al entonces jefe de adquisiciones de la institución, el oficial Huber Olivares, quien fue citado a declarar por el tráfico ilegal de armamento. La involucración que tuvo mi papá en ese momento fue netamente una orden que le pidió el general Krum, que era de enviar una persona encargada de aduanas a FAMAE, y eso lo hizo. Pero más allá de eso no se encontró nunca una prueba. Y allí el coronel Huber empezó con problemas de nerviosismo, podríamos decir, entre comillas. Con arraigo nacional, el ex agente de la DINA y sus familiares partieron a la casa de un amigo en el sector del Melocotón, en el Cajón del Maipo. 9 días después de su declaración ante el magistrado, se perdió su rastro. La misma madrugada de su desaparición, se encontró el auto en el que había salido y se declaró presunta desgracia. Después de varias horas dando vuelta en auto, se encontraron con el auto de la persona dueña de casa y estaba abierto, al lado de un puente, en una zona muy oscura, y la verdad es que pensaron lo peor. El 20 de febrero, desde el puente El Toyo, se divisó un bulto en el río Maipo. La prensa no tardó en especular sobre los hechos y recién pasadas las 14 horas, la jueza del segundo juzgado de Puente Alto, Juana Latam, confirmaba las sospechas. El bulto correspondía al cadáver del desaparecido coronel Gerardo Huber. Lo encontraron los militares y al encontrarlo no lo entregaron inmediatamente, sino que lo mantuvieron creo que 5 horas aproximadamente antes de entregarlo a la Policía de Investigaciones en ese momento. Tras más de una década caratulado como un suicidio, sin nuevos antecedentes, más de 5 sobreseguimientos en la investigación y un sumario administrativo liderado por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, en septiembre de 2005 fue designado como ministro en visita el juez Claudio Pavés. El inicio de un vuelco en el caso que hasta el momento estaba impune. Yo con las investigaciones que hice, sé que se usó un fusil sniper de tirador escogido con un alcance de 600 metros, con munición especial. ¿Por qué? Porque es imposible que él se hubiera suicidado, como decían, porque para haberse suicidado es medio difícil que alguien lo haga. ¿Qué? Y durante 13 años la justicia chilena fue manipulada por altos mandos del ejército, con participación de abogados del ejército, con el objeto de que no se investigara y no se avanzara ni se estableciera la verdad. Creo que quien dio la instrucción era el general Augusto Pinochet, la instrucción de matar al coronel Huber. Mi papá no era de esas personas. Si bien puede que haya tenido un estrés laboral en ese momento, no era de las personas que podría haber hecho esa acción.
Pávez dictó sentencia por primera vez el año 2009. Sin embargo, el fallo definitivo llegaría al 2012, cuando la Corte Suprema decretara 5 años de presidio al general en retiro Víctor Lizárraga, subdirector de la Dirección de la Inteligencia del Ejército, por el delito de homicidio calificado, y el brigadier Manuel Provis, jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, recibió 4 años de presidio. Fueron absueltos los generales Eugenio Covarrubias, Carlos Krum y el coronel y amigo de la familia Hoover, Julio Muñoz. Valoro la sentencia en cuanto estableció la culpabilidad de varias personas, de todos los responsables. No se obtuvo el total, pero sí se obtuvo una gran parte de la verdad. Y la otra parte de la verdad que está pendiente de establecerse, creemos que tarde o temprano se va a saber. Creo que o lo involucraron, o él vio y estuvo en el momento equivocado cuando no debía estarlo. El máximo tribunal judicial, además de dictar sentencia, ordenó indemnizar a la familia del coronel por más de 40 millones de pesos. A pesar de que no se encontró el arma ni el autor material del asesinato, el caso se cerró corroborando que Gerardo Hoover Olivares fue traicionado, asesinado por sus compañeros de armas, la familia militar. El 9 de diciembre del año 1991, las autoridades húngaras interceptaron en Budapest un cargamento de más de 11 toneladas de armas procedentes de Chile. Estaba guardado en 36 cajones con el rótulo de Ayuda Humanitaria a Sri Lanka. Su destino final era Croacia, afectada entonces por un embargo de Naciones Unidas en materia de armas. Este es el fallo histórico de esta semana. Diciembre de 1991 y las autoridades húngaras descubrían un caso de contrabando de armas desde Chile a Croacia. La noticia tensó las relaciones entre el gobierno y el ejército, liderado aún por Augusto Pinochet, en medio del retorno a la democracia presidida por Patricio Aylwin. Estamos hablando del caso del tráfico de armas a Croacia. Esto se descubre cuando llega un cargamento chileno a Hungría. Es un cargamento que está caratulado como ayuda humanitaria y sin embargo en Hungría es descubierto que es armamento. El 30 de noviembre de 1991 las autoridades húngaras interceptaron en Budapest un cargamento de 11,5 toneladas de armas procedentes de Chile. 36 cajones con el rótulo de Ayuda Humanitaria a Sri Lanka. Era la coartada perfecta para una carga que iba a Croacia, afectada por esos días por un embargo de Naciones Unidas en compra de armamento, debido a la guerra de los Balcanes, donde contradictoriamente Chile mantenía tropas en funciones de paz. Está el fin de la Guerra Fría en Europa y el fin de lo que nosotros podríamos llamar la Guerra Fría para Latinoamérica y en el caso específico para Chile. En el caso europeo, los países de la órbita soviética, en la medida que se empieza a producir la caída del socialismo, esos países se empiezan a fragmentar y empiezan a tener distintos conflictos de carácter étnico en muchos casos. La ex Yugoslavia, después de la caída del socialismo, se fragmentó generando un conflicto entre serbios, bosnios y croatas. Justamente estos últimos recibirían el cargamento ilegal, fabricado por FAMAE, fábrica de armas del ejército. Este contaba con autorización del Ministerio de Defensa, aunque obtenida para una falsa exportación de ayuda a Sri Lanka, según el valor declarado de la carga. Cada kilo de armamento costó insólitamente menos de $18. En Argentina, por un caso similar, aunque son ahí 6.500 toneladas de armas, sí hay condenas efectivas y contra un expresidente que es Carlos Menem. Aquí en Chile lo más seguro es que el general Pinochet sí estaba al tanto de esto. Esto no lo arman dos cabos ni oficiales de alto rango. El ejército en voz de Augusto Pinochet reaccionó amenazante ante las críticas del diputado Jorge Chauson. Este aseguró desconfiar de la investigación del ejército hecha por el ex dictador, quien respondió, entre otras frases, afirmando que si los golpeaban una vez, ellos golpearían 2 veces. En general la política, los políticos chilenos se mostraron muy contrarios y muy denunciantes respecto de lo que FAMAE había hecho. A pesar de eso, y precisamente por el proceso de transición que se vivía y por el intento de realizar una transición pacífica, no se llegó a instancias judiciales para definir culpables y establecer sentencias. Eso fue algo que no se logró hacer hasta ya avanzados los años 2000. En 1991 comenzó la investigación central en los tribunales civiles.
Uno de los llamados a declarar fue el coronel del ejército Gerardo Uber, quien apareció muerto al tiempo después con el cráneo destrozado. El caso pasó luego a la justicia militar, que dictó condena de primera instancia en 2004. En junio de 2009 la Corte Marcial dictó otra sentencia que sería revisada luego por la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que hace, la Corte Suprema en este caso con la integración del Auditor General de Ejército, lo que hace es anular la sentencia de la Corte Marcial porque dice que no está suficientemente acreditado la participación criminal, y ellos en cambio dictan una nueva sentencia donde se establece claramente cuáles son los hechos y cuáles son las condenas que se aplican. Hay condenadas varias personas por el delito de exportación ilegal de material bélico. Recordemos que aquí en el fondo este era material bélico que producía la FAMAE. El general en retiro de la Fuerza Aérea Vicente Armando Rodríguez y 3 antiguos miembros del ejército, el capitán Patricio Ernesto Pérez, el brigadier David Fuensalida y el mayor Carlos Galvarino, fueron condenados a 3 años y 1 día de presidio. Misma pena para el general en retiro Héctor Guillermo Letelier, quien además recibió otros 541 días como autor del delito de falsedad. El capitán retirado Pedro Araya recibió 541 días de presidio. El empleado civil del ejército Ramón Vicente Pérez, 3 años y 1 día de presidio, mientras que otros 2 civiles, Antonio Marón y Sergio Polman, recibieron 541 días como cómplices de la exportación de armas. Todos se acogieron a beneficios y ninguno fue a la cárcel. Entrego toda esta información histórica con el mismo propósito que entregué la información histórica del documental que hice sobre el gobierno de Allende, para informar la verdad histórica a las nuevas y futuras generaciones de chilenos patriotas. Estimadas amigas y amigos, ¡viva Chile! Estimadas amigas y amigos, voy a agregar algunas conclusiones al video que les acabo de presentar. En primer lugar, es importante señalar que la política del exterminio físico de los comunistas es el peor camino que puede elegir un gobierno antimarxista para enfrentar esta ideología. Fíjese el caso, por ejemplo, de Argentina, en que asesinaron o hicieron desaparecer 8.000 personas, no las 30.000 que dicen las madres de la Plaza de Mayo o las abuelas. Acá en Chile fueron más de 3.000, pero el resultado, algunos incluso me dicen que ellos tienen un gran recuerdo del gobierno de Pinochet porque había paz y tranquilidad. Ocurre que además de la DINA y de la CNI, se les olvida que durante los 17 años Chile estuvo bajo estado de sitio y toque de queda de extremo a extremo del país. Si eso creen que puede ser un régimen permanente, está muy equivocado. Y el resultado de esta política fue convertir a los comunistas en una víctima de carácter mundial, y además ellos se convirtieron en la efigie de los defensas de los derechos humanos. Pues. ¿Puede haber algo más mal hecho que transformar a los comunistas de victimarios en víctimas? Y esto además provocó el desprestigio de las Fuerzas Armadas, tanto en los otros países de Latinoamérica como en el caso nuestro. Las Fuerzas Armadas hoy tienen menos peso político, y esto lo he dicho en otros videos, que en ningún momento de la historia de Chile. No existe ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, hoy o en el futuro, que vaya a tomar en cuenta la opinión de las Fuerzas Armadas. Incluso la única tribuna que tenían desde el punto de vista constitucional, que era el Consejo Nacional de Seguridad, fue eliminado con los votos de la derecha y la izquierda. Así que eso es importante que ustedes lo tengan presente. Segundo, les quiero informar que de los 100 millones de asesinatos que cometió el comunismo durante el siglo XX, ordenados, no ejecutados, ordenados por Lenin, Stalin, Mao Zedong, Ho Chi Minh en Vietnam, Pol Pot en Camboya, Fidel Castro en Cuba, etc.,
ninguno de ellos fue procesado ni condenado. Era obvio que no podía ser juzgado un tipo que tenía todo el poder y que además controlaba el poder judicial de esos países. Pero esto no significa que no hayan cometido asesinatos estos individuos. Y esto lo digo porque hay algunas personas que pretenden que como Pinochet no fue condenado porque murió antes de que saliera la sentencia, estando él declarado reo, entonces él queda absuelto de toda responsabilidad en los asesinatos que se cometieron durante su régimen. Entonces apliquen la misma lógica, estimado amiga o estimado amigo, frente a lo que pasó en los regímenes marxistas con lo que pasó acá. O son todos inocentes porque no fueron condenados judicialmente, o son culpables, independiente que hayan sido juzgados o no. La relación de Pinochet con el general Manuel Contreras era la misma relación que tenía Stalin con Beria. Beria era un asesino nato y este individuo no se le podía pasar por la mente de que él por su propia cuenta y riesgo iba a asesinar a alguien sin la autorización, sin la consulta y sin la orden de Stalin, porque Stalin lo habría asesinado inmediatamente, dado el riesgo que significaba para él mismo que este señor hubiera adquirido un poder independiente. Lo mismo cae con el general Contreras, pues. A él le culparon de todos los asesinatos, incluido el de Carlos Prats en Buenos Aires y el de Orlando Letelier en Washington, como que él, por su propia cuenta y riesgo, saltándose al jefe de Estado, había adoptado la decisión, como que él hubiera incluso tenido contacto con estas personas que fueron asesinadas o tuvieron un problema personal, él lo había ordenado y ejecutado. Curiosamente, fíjese, sin conocimiento, y el jefe de Estado tampoco se sintió tan asustado frente a estos hechos que le pidió la renuncia, pues. La renuncia se la pidió cuando Estados Unidos pidió la extradición de Contreras para Estados Unidos, pero fue por un problema de relaciones internacionales la que le dio miedo. Por otro lado, el plan político de Pinochet, que era el de crear una democracia protegida y que le llamaban la nueva democracia, y lo nuevo que iba a tener era de que eran personas jóvenes, vale decir, las que estuvieron en Chacarillas el año 77. En otras palabras, los seguidores de Jaime Guzmán. El plan político de él fracasó absolutamente. Chile, a partir del año 90, no tuvo ninguna democracia nueva ni protegida, sino que se instaló inmediatamente que cesó el gobierno militar en el poder el contubernio. Si eso lo consideran un éxito político, bueno, entonces quiere decir que estamos hablando de distintos lenguajes. El contubernio es la clase política más corrupta, más ignorante y más antipatriota de la historia de Chile. Y esa es la que ha producido la descomposición más grande que hay en Chile. No, como dicen la gente libertaria, la izquierda. Por ejemplo, sacan en cara permanentemente leyes que se aprobaron bajo gobierno de Lagos o de Bachelet, que hicieron que las AFP, la administradora de fondos de pensiones, si sufrían pérdidas los fondos de los afiliados, ellos no dejaban de ganar dinero, las utilidades seguían rigiendo igual. Esas fueron aprobadas, estimados amigos y amigas, por el Congreso, compuesto por los dos bloques, por unanimidad. Así que no culpemos a nadie en particular. El neoliberalismo impuesto por el general Pinochet en abril de 1975, después de la reunión que tuvo con Milton Friedman, cuando inmediatamente nombró al demócrata cristiano Jorge Caguas ministro de Hacienda, significó el fin
del carácter y la índole del chileno que se había forjado a lo largo de los 500 años de historia de Chile, desde 1541, fundación de don Pedro de Valdivia, y transformó de tal modo al roto chileno, que fue el hombre de pueblo con uniforme que ganó todas las guerras, en un individuo consumista, codicioso, egoísta, envidioso y resentido, que es lo que ocurre hoy con la mayor parte de la población. Si esa no es una descomposición, dígame usted qué lo es. La mayor parte de los problemas que tiene Chile son de las características de personas que no respetan las normas jurídicas, las normas éticas y las normas sociales o de trato social. Eso proviene de la cultura impartida y interiorizada por las personas a través de la educación y la civilización. Todo ese barniz de civilización se perdió en Chile hace muchos años, en todos los ámbitos. Sigamos. Pinochet, cada vez que destinó a un militar a la CNI o a la DINA, sacándolo del ejército, le arruinó la vida, le arruinó la carrera y hasta le destruyó a la familia. Ese fue el precio que pagaron estos soldados por su carrera, por su vida y por su honor. Decenas de oficiales del ejército pasaron a formar parte de este ejército personal que le obedecía solamente al jefe de Estado, y finalmente ellos fueron dejados solos por el jefe de Estado a tal punto que él logró liberarse de toda responsabilidad frente a los hechos que habían cometido estas dos organizaciones de inteligencia, y ellos quedaron solos y botados en Punta Peuco. Esto me produce una rabia bastante grande, porque no entiendo cómo las personas que se compadecen de los militares que están presos en Punta Peuco, que señalan la edad que tienen, no hacen el nexo. ¿Por qué estos militares chilenos pasaron a Punta Peuco? Pues pasaron primero por la CNI y por la DINA, y después fueron dejados solos. ¿Quién los dejó solos? Conteste eso usted misma o usted mismo. Quiero terminar en relación a los asesinatos de militares chilenos por militares chilenos, que es un caso único en las dictaduras de Latinoamérica. Estos militares no fueron asesinados porque ellos fueran de izquierda, ellos hubieran traicionado al gobierno militar, ni nada que se le parezca. En el caso de dos de ellos, del general Carlos Prats y del general Óscar Bonilla, era porque constituían un peligro para el jefe de Estado, pues. Un peligro político y también un peligro, en el caso del general Bonilla, que era la segunda antigüedad y el general más popular dentro del ejército, era un peligro incluso para él dentro del ejército. Entonces, estos actos nosotros tenemos que sintetizarlos y tenemos que condenarlos. A estas alturas resulta hasta ridículo. Fíjese que Pinochet, ya el año 1982, ahí comenzó su caso político, cuando crearon esa crisis bestial de carácter económico, los neoliberales al interior de su propio gobierno, y ahí perdió la popularidad que tenía hasta ese momento y nunca más la recuperó. Por eso perdió el plebiscito del año 88, y por eso después ganó Elwin la elección presidencial, la primera después del gobierno militar. Incluso Vigil sacó apenas un 29% de los votos. O sea, todas estas políticas iban al fracaso. Y lo otro que hay que tener bien en claro, que después de la detención de Pinochet en Londres, él quedó convertido en un cadáver político, pues. Se tuvieron que hacer a un lado
algunos por conveniencia y otros por necesidad, los políticos de derecha. Entonces, los que siguen insistiendo que mediante determinadas combinaciones se puede restaurar el pinochetismo en Chile, hoy, imagínese usted, o mañana, es algo inconcebible. Quiero señalar que el secuestro, la tortura, los asesinatos y las desapariciones no constituyen hechos políticos o contingencias de combate. El sadismo y el instinto homicida no son una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.